La luz de neón reflejaba luz y sombra en el camino de asfalto después de la lluvia. Lindsay se apoyó contra la ventana de la pequeña cafetería en la esquina, fumando un humo barato. A la edad de 35, su rostro estaba grabado con las huellas de la luna de un año, y sus ojos afilados siempre fueron abofeteados a su alrededor, como si cada sombra tuviera un secreto. Los meses solitarios pasados lo hicieron actuar por su cuenta. Después de huir de la ciudad a este ajetreo y bullicio, se convirtió en un detective privado, especializado en el manejo de casos difíciles que la policía no vio. La carta era solo un extraño con un sombrero relleno en el bolsillo de su chaqueta. No había remitente en el sobre, solo un símbolo vago, como un talismán extremadamente antiguo. Pellizó el sobre y lo abrió. Un papel amarillo se deslizó y las palabras fueron descuidadas e instadas, con una urgencia extraña: «Señor Lin, por favor ayúdame. Mi hija perdió en la ciudad vieja, al igual que varios incidentes en el pasado. Primero escuché susurros extraños, y luego se evaporó de la multitud». Esas palabras no eran bromas, pero había cosas en los alojos de la noche. Las cejas de Lindsay intervinieron a través de un estuche hace unos años. En ese momento, investigó una falla similar y encontró solo un montón de fantasmas urbanos poco confiables. Pero los detalles de esta carta son demasiado específicos. El lugar perdido es la ciudad vieja, donde los almacenes desiertos han escondido, demonio de la sombra, un espíritu que puede tragarse las sombras humanas. Analizó las palabras fríamente y notó que la puta al final de la letra, una figura humana retorcida, como si se burlara de sus sospechas. Esta no era solo una comisión personal, sino también una pista sobrenatural que lo hizo advertir. La vida introvertida del pasado le enseñó a no creer en nada, pero también lo mantuvo abierto a este fenómeno. Después de todo, había sido testigo de un incidente insoluble que lo hizo comenzar a dudar del mundo real. Lindsay se puso de pie, dejó media taza de café frío y entró en la noche. Organizó para que el comisionado se reuniera en un bar oculto, ubicado cerca del casco antiguo, con un olor a humedad húmedo y un bajo jazz en el aire, y las luces estaban tan oscuras como si todo se tragara. El comisionado era una mujer de mediana edad llamada señora Lee. Sostenía una copa de vino con ambas manos temblando y sus ojos estaban rojos. «Señor Lin, tienes que creerme. Esos abortos involuntarios no son coincidentes. Mi hija dijo que lo vio, una sombra que se movería en el espejo». Su voz era aguda y aterradora, haciendo que la gente piense en esas antiguas leyendas urbanas. Lindsay se sentó frente a ella y mantuvo un verbo frío. «La señora Lee, he manejado muchos casos, de ser intimidado hasta ser asedio, pero lo que mencionaste está más allá de la norma. ¿Por qué viniste a mí?». Miró el anillo en su mano, que era una cadena de plata con runas grabadas, recordándole su propia experiencia de vida. Cuando vio runas similares en la casa de sus padres, pensó que era una ilusión, pero a partir de esto se volvió sensible a la verdad oculta. «Escuché que no tienes miedo de esas cosas», dijo Lee con voz baja. «Otras personas dicen que es una superstición, pero sé que es cierto. Por favor, consulte el casco antiguo, donde hay una fábrica de lentes desiertas, que es el punto de partida». Cuando cayó la voz, un viento frío sopló desde fuera de la puerta del bar. La luz parpadeó por un tiempo, y Lindsay sintió una presión extraña, como si hubiera una barrera invisible en el aire. Estaba muy alerta en su corazón, y su imprudencia pasada lo hizo reacio a actuar con precisión, y también encendió su curiosidad. De la descripción de la señora Lee, bloqueó el primer cable, la fábrica de lentes. Cuando se levantó, la dio unas palmaditas en el hombro. «Iré a ver, pero no esperes demasiado». Saliendo del bar, Lindsay caminó por la calle húmeda. La lluvia se transformó en un arroyo a lo largo del pie, lo que lo llevó a la ciudad vieja, y las sombras de la ciudad parecían despertar en silencio. Lindsay entró profundamente en la ciudad vieja a lo largo del sinuoso callejón. El aire estaba lleno del olor a molde podrido. La carretera se ilumina alrededor de la distancia que eligió siluetas borrosas, convirtiendo la calle en una cara retorcida. Apretó su abrigo, y la humedad dejada por la lluvia hizo que sus pasos fueran pesados, y su mente siempre estaba en la descripción de la señora Lee. La fábrica de vidrio desierto se encuentra en la esquina de la calle, como una bestia gigante silenciosa, medio cerrada con un ligero sonido crujiente desde el interior, como si murmurara secretos desconocidos. Empujó la puerta, caminó ligeramente y se sintió consciente de que entró en la fría fábrica. Las lentes rotas están dispersas en el piso, reflejando las imágenes superpuestas, lo que permite que el espacio se extienda infinitamente. Lindsay se agachó y miró una lente más completa con runas retorcidas grabadas en la superficie, y las líneas serpentearon como vasos sanguíneos, que era inconsistente con la sombra que se movería en la lente mencionada por la señora Lee. Recordó que había visto patrones similares en la casa de sus padres. En ese momento, pensó que era una ilusión, pero nunca olvidó la presión inexplicable que trajeron, una amenaza oculta en la vida diaria. Este detalle le hizo darse cuenta de que este caso puede no ser solo una persona, sino un comentario de su pasado.
De repente, un murmullo bajo flotaba de la oscuridad, balanceándose en mis oídos como un vernáculo. Lince de repente se levantó, sintiendo un corazón aturdido, y había una figura borrosa frente a él, como si la pared de la fábrica respirara. Se apresuró a la cabeza y se alzó, y descubrió que las palabras bajas reforzaron la ilusión, haciendo que las gafas circundantes parecieran haber cobrado vida, reflejando su recuerdo oportuno. Una figura vaga deambuló en la esquina de la habitación, reunida con las runas actuales. Esta interferencia sobrenatural desafió su límite racional, y respiró hondo y se obligó a concentrarse. El edificio ha estado en mal estado durante mucho tiempo, las grietas en el techo han seguido expandiéndose, y un trozo de cemento cayó desde la cima, golpeando un poco su hombro. Lince lo evitó rápidamente y sonó un hechizo. Este obstáculo secundario lo obligó a reducir la velocidad y moverse a lo largo del pilar estable. En lo profundo de la fábrica, se encontró con un errante en la esquina. El hombre estaba vestido con un vestido cachondo, con una mirada loca en los ojos, sosteniendo una botella de vino barato en la mano. «No deberías venir aquí», dijo Ansa de Wondering, su voz con burla cansada. «Hay algo esperándote aquí». Aquellos que han perdido sus rastros han escuchado sus voces, y luego, ellos, no lo ven. Lince permaneció tranquilo y se apoyó contra la pared y preguntó, «¿Sabes esas runas? ¿Cómo se ven?» Wonderingham fue llamativo, mostró una sonrisa loca. «¿Runas? Jaja, escuché la historia en la calle. Algunas personas dicen que era de algo antiguo, un monstruo que se aloja en la sombra». «Espera, tú, tienes cicatrices en tu cuello, ¿verdad?» Lince tocó inconscientemente la cabeza, y la cicatriz desconocida se fue en ese momento dolía. Esta interacción revela más noticias, profundizando su advertencia, tal vez su experiencia de vida está relacionada con estos monstruos. Dijo gracias sin decir mucho, y pasó por pasear a Anne. La voz baja se desvaneció gradualmente. Lince continuó buscando fragmentos de lentes, trató de grabar runas y vinculó las huellas de la señora Lee y su propia experiencia en el mar del cerebro. Cuando salió de la fábrica, ya estaba oscuro. Salió del callejón, y el ajetreo y el bullicio de la ciudad comenzó a regresar, dejando preguntas sin resolver. Luego, él sabía que se debía rastrear más evidencia. Lince serpenteó a lo largo del borde de la ciudad vieja, y la noche cubrió la calle olvidada como la tinta. El camino después de la lluvia brillaba, y el agua fluía entre las losas de piedra en una corriente sinuosa. Tenía que tener cuidado en cada paso para evitar deslizarse. Este lugar está lleno de moldes y podredumbre picantes, saliendo de las tiendas rotas y las paredes húmedas, haciendo que la gente piense en los secretos escondidos profundamente de la ciudad. Sostuvo el cuaderno con fuerza y grabó la dirección proporcionada por la señora Lee, una pequeña pieza estrecha que conduce al almacén abandonado, que alguna vez fue un punto subterráneo para las transacciones de runa. Un clip de los pensamientos de Lince atravesó la cicatriz en la cabeza, como dijo Wonderingham, puede estar relacionado con estas runas. Sin pensar demasiado, dirigió su atención a los alrededores e intentó encontrar rastros. De repente, un toque helado vino por detrás, como una prueba conmovedora invisible que se le ocurrió. El brillo de las luces de la calle se torció en la niebla, convirtiéndose en un fantasma nebuloso, borrando la visión de Lince. Sintió una fuerza que revocaba el mar del cerebro, obligándolo a recordar el miedo al tiempo. Una figura borrosa deambulaba por la habitación oscura, murmurando con una amenaza invisible. La sombra parecía haber vivido, condensada en forma en la niebla, tratando de tragarse su razón. Lince se mordió los dientes con fuerza y se apoyó contra la pared para estabilizar su cuerpo. El suelo resbaladizo hizo que sus pies se resbalen. Se maldijo y se obligó a avanzar. La niebla se volvió más densa, como una capa de gris bloqueando el túnel, bloqueando su escape, obligándolo a reducir la velocidad y buscar cubierta. Justo cuando se golpeó, apareció una figura de la niebla, un joven adivino callejero, con una capa rota y sosteniendo una carta de tarot amarilla en la mano. Sus ojos eran profundos, como si hubiera visto en el lado oscuro del mundo, su voz era baja y arenosa. «No deberías estar aquí en este momento, detective», dijo, hablando con una advertencia cansada. «Las runas son tabúes antiguos, de los monstruos que tragan sombras. No solo requieren ilusiones, sino que también marcan el destino, como la marca en su cuello». Lince dejó de jadear y tocó la cicatriz, que se encendió íntimamente. Se mantuvo en silencio y preguntó con voz baja, «¿Cómo sabes estos? ¿Qué es este monstruo?» El adivino fue llamativo y mostró una sonrisa amarga. «Solía estar buscando a la persona desaparecida, y mi hijo se debió a que las runas desaparecieron de la niebla. Los monstruos que traen en la sombra atrajeron los recuerdos de las personas y les harían trampas. Aliento, ten cuidado de no ser tragados». Esta conversación profundizó la conciencia de Lince. Señaló y rápidamente pasó al adivino.
El tirón de la sombra se debilitó gradualmente, y él sacudió la cabeza y esparció su ilusión y continuó buscando en el callejón. Después de encontrar un trozo de piedra con runas inscritas, la metió en su bolsillo y comenzó a conectar más líneas en el mar del cerebro. La niebla se disipó lentamente, y el ruido de la ciudad vino de lejos. Sabía que tenía que pedirle a alguien que discutiera estos descubrimientos a continuación. Con un ritmo constante, Lince se volvió hacia la siguiente calle, listo para rastrear más evidencia. Lince dejó los callejones en el área de la ciudad antigua, y la noche se había desvanecido gradualmente, reemplazada por las brumosas luces de la ciudad. Sostuvo la piedra de la runa con fuerza en su palma, y el toque frío era como un grupo de escalofríos sin omitir, recordándole su experiencia previa. Mientras aceleraba su ritmo, caminaba por la escasamente concurrida calle lateral, y la advertencia del adivino giraba en medio de su cerebro. Esta ciudad siempre tiene caras en capas, y debe abrirlas. Pronto, llegó a una cafetería secreta ubicada a la sombra del edificio de gran altura. La apariencia era discreta, con solo una puerta de vidrio amarillo, y se emitió un profundo sonido de jazz. El interior de la cafetería está decorado con chen, y el aire está lleno de aroma mixto del libro de Chen Nian y granos de café. Esto se ha convertido en un escondite para muchas personas que evitan las miradas mundanas. Lince empujó la puerta, sus ojos barrieron los escasos asientos y finalmente se encerraron en una esquina de la mujer. Tenía unos 40 años, llevaba un par de delicadas gafas enmarcadas, y se colocó un libro antiguo amarillo frente a ella. Erin, un ex investigador sobrenatural que enseñó en la universidad, renunció al negocio debido a un malentendido sin resolver. Sus ojos siempre tenían un policía cansado, como si mantenía algo de secreto para siempre. Lince se acercó, ordenó una taza de café negro y se sentó frente a él. Señora Erin, soy Lince, y necesito tu ayuda. Su voz era tranquila y profesional. Tengo una pieza de piedra runa, que puede estar relacionada con el monstruo que se tragaba sombras. Erin levantó la cabeza, sus cejas firmemente cerradas y miraron la tableta de piedra. ¿Cómo encontraste esto? Estaba tan enojada que no podía ocultar su ansiedad. Estas runas no son juguetes, Lince. Terminarán a la gente más. Mis alumnos han tratado de estudiar, pero todos desaparecieron. Sus dedos temblaron ligeramente, revelando un pedazo de lesiones pasadas. Lince estaba a punto de responder, pero fue interrumpido por un extraño silencio fuera de la ventana. Un grupo de ilusiones oscuras surgió de las esquinas de la calle, como una imagen de prueba de humo retorcida que ingresa a la habitación, trayendo una sensación de presión y asfixia. Las luces en la cafetería estaban tenues y los invitados se sorprendieron, y la cara de Erin se puso pálida. ¿Son ellos de nuevo?, murmuró, levantándose y subiendo la ventana y moviéndose rápidamente. Lince suprimió la repentina opresión y empujó la losa de piedra hacia ella. Entiendo tu creencia, pero no es solo una encuesta. Esta runa tiene algo que ver con mi pasado. Lentamente desató su ropa, revelando las cicatrices en su cabeza. Cuando me desperté en el orfanato, tenía esta cicatriz en mi cuerpo. En ese momento, había una figura borrosa, siempre en la noche, como llamar a algo. El adivino dijo, esta era la marca de los monstruos. No estaba buscando problemas, solo quería detenerlos. Sus palabras eran simplemente poderosas, sin mucha refinación, revelando su determinación interior. Erin dudó por un momento, mirando las cicatrices, y los rastros allí parecían moverse. Ella respiró hondo y finalmente llegó al grano. Está bien, te ayudaré con el análisis. Pero no esperes que profundice. Este monstruo acelerará la llamada, y si tu respiración es demasiado fuerte, pueden parecer en forma en cualquier momento. Sacó una pequeña lente ampliada y comenzó a mirar las piedras, diciendo que las runas se registraron a un lado. Lince se apoyó contra la parte posterior de la silla, observando sus movimientos, pensando que esto podría ser un giro. Discuten rápidamente el siguiente plan. Primero compare los registros en libros antiguos y luego rastrean la fuente de las runas. Fuera de la cafetería, la ilusión se disipó gradualmente y el ruido en la calle volvió a la normalidad. Cuando terminaron su estrategia inicial, Lince se puso de pie y sintió una nueva fuerza. Gracias, Erin. Comenzamos aquí. Ella solo sonrió ligeramente, guardó las herramientas y se preparó para irse. Salieron juntos de la cafetería. En la noche, los ojos de Lince se volvieron hacia la calle remota, donde había más secretos esperando ser revelados. Cuando Lince y Erin salieron de la cafetería, las luces de la calle arrojaron sombras largas y caminaron por el callejón de atrás. El cielo nocturno fue cortado en pedazos por el edificio de gran altura, y el aire estaba lleno de lluvia fría. Erin caminó en el camino, con un ritmo estable y rápido. Una vez mencionó que hay innumerables espacios olvidados ocultos bajo esta ciudad.
Lince todavía sostenía el copo de piedra runa en su mano, con un débil movimiento en la superficie, respondiendo a la oscuridad que lo rodea como un ser vivo. No dijo mucho, sino que solo miró a su alrededor y observó la amenaza potencial. Llegaron a una escalera discreta, escondida junto a una antigua librería. Erin abrió una puerta de hierro y lo llevó al sótano, a algunas esquinas en la ciudad que no habían sido tragadas por la modernización. En la biblioteca de archivos, la luz amarilla tenue ilumina hileras de bastidores de hierro, llenando los antiguos libros y manuscritos con focas polvorientas, y el aire está lleno del olor a humedad y tinta. Este lugar fue una vez un refugio para Erin, donde pasó innumerables noches solitarias excavando la verdad que fue ignorada por el mundo. Comenzaron a pasar por libros antiguos relacionados, y Erin usó sus guantes vintage y tocó la página del libro con sus dedos. Hay registros de los monstruos que se vengan en la sombra aquí, dijo, su voz baja y ansiosa. Estas runas se originan en estilos antiguos, que pueden convocar el cuerpo de la sombra, pero también pueden tomar represalias contra el usuario. Lince señaló la cabeza y miró las fotos en la piedra, y de repente sintió una extraña vibración. El límite de protección de la biblioteca de archivos ha comenzado, el aire a su alrededor está retorcido y una ilusión borrosa está dispersa como una onda. Las runas en la pared comenzaron a brillar, transformándose en una figura retorcida, como si saliera de la página del libro, haciendo que las luces se balanceen. «No mueras, ¿esta es la energía que permanece en el trabajo?», dijo Erin suavemente, sus manos temblando ligeramente, sus ojos mirando a los fantasmas. La injusticia del antiguo día se le ocurrió, y recordó a los estudiantes desaparecidos que habían tratado de descifrar el conocimiento tabo en lugares similares. Ese incidente la hizo renunciar a su trabajo de enseñanza y dejar una grieta que nunca estará en armonía. Ahora, una cara borrosa apareció en la ilusión, lo que la hizo congelarse por un tiempo, afectando la eficiencia de la búsqueda. Lince observó su extrañeza y dijo con calma, «Irene, enfoque. Necesitamos esos registros». Sus palabras fueron como un agente aleccionador, y ella respiró hondo, obligándose a continuar. En la estrecha pasarela entre los archivos, se acercan. Erin volcó un manuscrito amarillo y dijo en voz baja, «Mi familia una vez tuvo una fuente de pureza con estos monstruos. Sus antepasados eran un grupo de guardianes que intentaban sellar las sombras, pero al final fueron tragados por su oscuridad. Cuando era un niño, escuché los susurros en la noche, y se sintió, similar a la cicatriz en la cabeza». Lince se detuvo y sus ojos miraban. «¿Entonces también llevas esta maldición?». Erin sonrió amargamente, «No es una maldición, es una propiedad. Tal vez es por eso que puedo ayudarte». Esta oración los acercó, y Lince sintió una nueva ola de movimiento. Su mano estaba marcada, recordándose a sí mismo que esta investigación no se trataba solo de trabajo, sino también de la vida personal. A pesar de la interferencia fantasma, todavía trataron de encontrar una explicación preliminar. Las losas de piedra de runa son la clave de la sombra de sacrificio y pueden conectarse a fuentes de energía ocultas. Justo cuando recordaban lo más destacado, un rugido profundo provenía de las profundidades del sótano, el aire se volvió helado y parecía ser más amenazante. Erin rápidamente guardó la información, «Tenemos que irnos, llevarlos a la siguiente ubicación». Lince señaló la cabeza, y caminaron hacia la salida juntos, listos para enfrentar el próximo desafío. El ruido de las calles entró gradualmente, recordándoles que la sombra de esta ciudad nunca terminó. Salieron de la puerta de hierro de los archivos subterráneos. Ya estaba oscuro y las calles de la ciudad estaban cubiertas de niebla delgada, como una cara blanca grisácea, borrando la silueta de la luz de la carretera. Erin sostuvo las notas grabadas con fuerza, sus pasos fueron rápidos y alertas, y dirigió a Lince a lo largo de la calle lateral escasa. Según el archivo, esa cifra a menudo no aparece en el código anterior, dijo suavemente, su voz con una determinación incuestionable. Puede ser el agente de la tragación de sombra, y tenemos que seguirlo mientras la niebla no es demasiado pesada. Lince señaló la piedra rune en su mano, con una superficie ligeramente intermitente, como si estuviera instando al más mínimo desenfreno circundante. No dijo mucho, sino que solo ajustó su abrigo y lo estiró para cubrir las cicatrices en la cabeza, la vieja herida que dolía en el aire húmedo. La niebla se volvió cada vez más pesada, como un ser vivo dando vueltas alrededor de sus pies, bloqueando la línea visual. Las luces de la calle proyectaban una luz borrosa, reflejando las figuras dispersas de los peatones. Se convirtieron en un callejón estrecho, que era el otro lado de la ciudad, lleno de botes de basura cruda y letreros rotos, y el aire estaba lleno de olor a olor mar y olor podrido. Erin señaló una rueda borrosa envuelta en una capa negra frente a él. «Es todo, es la opresión». Lince bajó su cuerpo y caminó contra la pared. Sus movimientos fueron rígidos y rígidos. La vieja herida comenzó a chupar, haciéndolo apretar los dientes y soportar cada paso. La figura sospechosa de repente se detuvo y se dio la vuelta, como si hubiera notado la búsqueda.
Como el callejón estaba lleno de murmullo profundo, apareció una sombra retorcida en la niebla, como una bestia atrapada. ¿Nos encontró?, dijo Erin apresuradamente, tirando del lince para esconderse en una puerta hundida. Sacó una pequeña daga escondida alrededor de su cintura, con extraños símbolos grabados en la superficie, lista para pelear. Lince miró a su alrededor, y el humo hizo que todo fuera impredecible. Trató de evitar la oscuridad que se acerca a un grupo, pero las viejas heridas lo ralentizaron en medio ritmo. Un toque helado se frotó el brazo, trayendo una picadura ardiente. «Es una niebla muerta», murmuró, su voz reprimiendo inadecuado, «no dejes que nos rodeen». El conflicto estalló y las sombras se extendieron de la niebla como criaturas vivientes, tratando de rodear sus pasos. La figura sospechosa aprovechó el problema de escapar al callejón profundo. Aileen lo persiguió, y Lince lo siguió, pero fue retirado por un dolor repentino. Se apoyó contra la pared y jadeó, su antigua resurrección borró su visión temporalmente. «Espera», gritó, «tengo una historia que contar». Se escondieron en una pared oculta y persiguieron lentamente. Erin protegió la entrada alerta, Lince se sentó y se frotó los brazos. Cuando era niño, crecí en un suburbio remoto, habló en silencio, su idioma como siempre. Una noche, la oscuridad salió por la ventana y agarró a mi familia. Me escapé, pero dejé esta cicatriz. No fue un accidente, pero la primera vez que tocó esas cosas. Aplaudió a Erin, quien recordó el pasado de su familia y dijo, «Todos llevamos esa carga. Tal vez es por eso que podemos cooperar». Después de un tiempo de descanso, se reorganizaron, la niebla estaba dispersa y los callejones mostraron luz tenue. Decidieron continuar rastreando, moviéndose a lo largo de la calle, con las huellas del archivo guiando el próximo gol. El ruido de la ciudad comenzó a aumentar, como una ola invisible, lo que los llevó a un desconocido más profundo. Se movieron a lo largo de las calles húmedas, y las siluetas del antiguo código aparecieron gradualmente en la nebulosa noche, y la pescada brisa marina enrollaba las hojas caídas en el suelo, como un eco humilde. Erin se dirige, con un ritmo constante, y la pluma en su mano guía la dirección. «Este camino lleva directamente», dijo, su voz baja y sus oídos, con una urgencia inactiva, «no te quedes atrás». Lince lo siguió, sus hombros se retorcían ligeramente, y la vieja herida estaba doliendo el viento frío. Solo enfocó su cabeza y se centró en las sombras que lo rodean. Los edificios aquí están llenos de lentes de acero como castillos, y el aire está lleno del olor podrido de aceite y algas, lo que hace que las personas no puedan respirar. Al entrar en el punto más profundo, llegaron a un almacén desierto, la puerta estaba medio abierta y el espacio oscuro en el interior parecía tragarse toda la luz. Erin abrió una puerta de madera rota, y el aire en el interior se condensó, y un zumbido bajo vino de la oscuridad. «Está justo en el frente», murmuró, sosteniendo la daga con fuerza con sus dedos. Lince miró a su alrededor y notó los puntos de vides en la pared. Esta era la escena que había visto en los suburbios cuando era un niño, la bacteria eterna, siempre acompañada de una respiración indefinida. No dijo mucho, solo ajustó su respiración e intentó suprimir el dolor. De repente, la sombra en las profundidades del valle se torció, y una figura alta apareció en forma, y sus extremidades se estiraron como enredaderas retorciéndose, tragando la luz a su alrededor, haciendo que el entorno oscuro. El monstruo rugió como un rugido arenoso, y el aire parecía ser alejado. «¿Eso está muerto?». Erin gritó, corrió hacia adelante y bailó la daga, el símbolo parpadeaba bajo la tenue luz. Lince trató de ayudar, pero fue abofeteado debido a su antigua lesión. Cuando se desvió, el monstruo aprovechó la oportunidad de rodear su brazo, causando una sensación de presión ardiente. «¡Atrás!», rugió, con una ira paciente en la voz, y forzó la distancia. Durante la guerra, el monstruo mostró su capacidad de tragar la luz, y la luz circundante fue absorbida instantáneamente en su cuerpo, haciendo que el almacén se convirtiera en un pedazo de virtual. Erin fue obligado a la esquina, y su espada rompió la piel del monstruo, lo que condujo a una respuesta más violenta. La vieja lesión de Lince recaída. Jadeó en el contenedor, su visión se bordeó. «Tengo que calmarme», murmuró, más de lo que se dijo a sí mismo. Mientras el monstruo se volvió hacia Erin, agarró un trozo de grava y se lo empujó, y detuvo temporalmente el ataque. Se retiraron en la habitación oculta en un lado del almacén, llenos de redes rotas y cajas de madera, llenando barreras temporales. Erin jadeó y se sentó contra la pared, limpió el sudor. «Mi familia ha lidiado con estas cosas desde sus antepasados», dijo, con una ligera gentileza. «Padre dijo una vez que nuestra sangre podía sentir las sombras, pero cada vez que luchamos, pagamos por ello. Ese incidente me hizo huérfano». Sus palabras hicieron que Lince detuviera la acción de dolor. Recordó la fuga de su infancia y señaló, «Todos llevamos estos», respondió con calma, «tal vez por eso todavía estoy persiguiendo».
Después de un momento de descanso, escucharon el sonido de los monstruos deambulando afuera y alejándose. Erin abrió su bolígrafo y encontró una nueva línea, un mapa amarillo marcado con una correa tabú. Tenemos que irnos primero, dijo, de pie, este mapa nos llevará al siguiente punto. Lince levantó y acordó, salieron del almacén y se movieron a lo largo de la cabeza del código, el ruido de la ciudad, como una marea oculta, empujándolos a un camino desconocido. Estaban caminando a lo largo del borde del código, y las líneas en el mapa brillaban ligeramente bajo la linterna de Erin, guiándolas a través de hileras de almacenes entrecruzados. La noche era como una cortina gruesa, las ruinas alrededor de la ciudad emitieron un olor a tierra calculadora. El bosque respiraba bajo, y el dolor de sus hombros era como una cadena oculta, arrastrando su ritmo. Este mapa es de lo de mi abuelo, dijo Erin suavemente, su afinación verbal debe tener un poco de fatiga. Siempre conduce al peligro, pero también oculta la respuesta. Lince apuntó con la cabeza, sus ojos barrieron las pilas de grava circundantes, y la escena le recordó los días en que viajaba en un callejón remoto, cuando aprendió a distinguir entre las sombras. Pronto, llegaron a una entrada oculta, una puerta de hierro rocosa incrustada debajo del suelo que conduce al antiguo túnel subterráneo. Erin empujó la puerta con fuerza y salió un aire frío desde el interior. Las paredes internas del túnel estaban cubiertas con raíces sinuosas y paredes manchadas, como el cruce de la ciudad que se extiende al suelo. Lince lo siguió y presionó su palma contra su cintura. La vieja herida causó un apretón en este entorno húmedo. No se quejó mucho, sino que solo aceleró su ritmo para encubrir la situación inapropiada. Ten cuidado, dijo, su voz tan profunda como un susurro, el aire aquí no está en oposición. Cuando entraron al túnel, sus luces de repente se distorsionaron, y una fuerza invisible cambió la luz y la sombra. Apareció el monstruo guardián, y un grupo de espíritus vagos se extendió de la pared, limpiando los fantasmas rodados como remolinos, tratando de tragarlo todo. Erin levantó la daga y la runa parpadeó, pero el monstruo se transformó en una sombra, haciendo que su ataque cayera en la nada. ¿La ilusión que debería estar muerta? Ella maldijo y dio unos pasos atrás. Lince trató de ayudar, pero fue lento debido a lesiones. Su puño estaba ilusionado, y el verdadero monstruo se estaba acercando, acostado en el toque frío. «Retiro», se rugió, tirando de su brazo vigorosamente, sintiendo su pérdida de fuerza física. Durante la guerra, fueron forzados a una pared lateral, que estaba llena de macetas de arcilla rotas y estantes polvorientos, y mantuvieron el ataque del monstruo a la vez. Erin se sentó jadeando y limpió el polvo en su rostro. La sangre de mi familia estaba marcada con una maldición de sus antepasados, dijo, suave y suave. Habían llegado a una alianza con los monstruos para cambiar su fuerza, pero la alianza trajo un precio, generaciones de personas fueron tragadas y el padre desapareció en ese desastre. Lince detuvo la acción de frotar la herida, recordando que su infancia solo escapó, y el vago secreto de la familia lo hizo señalar. Entiendo, respondió con calma, todos estamos llevando estas sombras en nuestras espaldas, pero todavía estamos aguantando. Esta conversación redujo su distancia, los ojos de Erin se suavizaron y se liberó un pedazo de confianza en medio de la fatiga. Descansaron por un momento, y el rugido del monstruo vino de lejos, debilitándose gradualmente. De pie nuevamente, Erin continuó avanzando, y el túnel se dio la vuelta, descubrieron una antigua tableta de piedra con talismanes antiguos en la superficie y una luz extraña esparcida. Este es un hilo, dijo, señalando las runas, señalan más secretos. Lince se acercó, tocando la tableta de piedra y se hinchó en su pecho. Sabía que esta era solo otra parte del viaje. Los dos intercambiaron sus ojos, decidieron recordar las runas y se movieron a lo largo del túnel, y los movimientos de la ciudad vinieron de la superficie, como un verbal interminable. Continuaron profundizando a lo largo del túnel, y los antiguos talismanes en las tabletas de piedra eran como movimientos débiles, iluminando el pasaje oscuro por delante. Las yemas de los dedos del Lince todavía tenían la temperatura desagradable. Cada paso lo hacía sentir una extraña resonancia, saliendo de las profundidades de su médula ósea. Erin, la luz en su mano se extendió por los sinuosos muros de piedra, cubierto de musgo húmedo y tallas extrañas, como si la historia secreta de la ciudad respirara aquí. Para aumentar la profundidad del personaje, Lince recordó que cuando era infancia, su padre lo llevó a las ruinas en los suburbios para explorar. En ese momento, los ojos de su padre siempre estaban llenos de advertencias indescriptibles, y nunca explicó por qué siempre hablaba en la noche. El túnel se derrumbó repentinamente, y una capa delgada de niebla apareció en el aire, torciendo la línea visual. La trampa de la ilusión comenzó en silencio, y las imágenes ilusorias surgieron de la pared, asaltándose a un corredor con forma de laberinto, llegando a romperse. Erin maldijo e intentó distinguir entre el verdadero mal, pero con cada turno, llegaron más imágenes falsas, atrapándolas en la red invisible.
Este lugar está jugando con nosotros como un ser vivo, dijo, su voz llevaba su resolución habitual, y tenía un poco más impaciente. La daga en su mano planeaba un grupo de fantasmas, y ella era inútil. El pecho de Lince se apretó y la resonancia aumentó, lo que lo obligó a enfrentar los problemas internos. Calmó sus pies, sus hombros temblaron ligeramente, no por el dolor, sino por el miedo a su propia sangre. Curioso y repulsivo, se obligó a concentrarse en sus ojos, e involuntariamente recordó su escape solo de su infancia. Esa noche, su padre desapareció en casa, dejando solo una voz extraña y una vaga sombra, que era como un monstruo que tragó a su familia. No dijo mucho, sino que dijo con voz baja, cuando era niño, presencié algo similar, y mi padre simplemente no lo vio, dejándome solo para tientas en la oscuridad. Este discurso estalló, revelando su fragilidad generalmente oculta, que se presentó en un lenguaje frío. Erin se detuvo y se volvió para mirarlo, la luz arrojaba una suave sombra en su cara cansada. Nunca lo has mencionado, respondió ella, su lenguaje gentil y directo sin mucho consuelo. Mi familia se autoinflige, pero tú, suena más como un grillete destinado. Esta conversación redujo la distancia, y su mano se puso suavemente en su brazo, simbolizando la transformación de aliados a parejas. Respiraban contra el muro de piedra, y la ilusión se desvaneció lentamente. Lince aprovechó esta oportunidad para encontrar las reglas de la trampa. Aunque la acción estaba en silencio, sus ojos estaban afilados. Después de superar los obstáculos, continuaron avanzando, y el túnel gradualmente se hizo más amplio, revelando más vagabundos antiguos. Lince sintió que se memorizaba un nuevo hilo, y los movimientos de la ciudad eran más claros desde la superficie. Intercambiaron una mirada tácita, decidieron recordar los símbolos en el camino y caminaron con calma hacia la siguiente esquina. El camino por delante del túnel todavía se extiende, y los secretos ocultos están emergiendo gradualmente. Se movieron a lo largo del túnel, y los símbolos en el muro de piedra se volvieron más claros, como el lenguaje oculto en la oscuridad. La respiración de Lince era estable, sus dedos tocaban suavemente las superficies cóncavas y convexas, y cada símbolo trajo un eco difícil de nombre, rodeando de su cuerpo. Erin abrió el camino por delante, sus pasos estaban llenos de una advertencia habitual, y las luces arrojaron sombras saltando en el paso estrecho. No dijeron mucho, simplemente se centraron en el camino por delante, y pudieron sentir que su comprensión tácita se estaba profundizando. Pronto, el túnel se expandió a una cueva arqueada, y el aire se llenó con una respiración fangosa, y los nuevos elementos ambientales alertaron a las personas. El suelo estaba cubierto de agua fina, y cuando se puso, hizo un sonido pegajoso, dificultando cada paso. Esta trampa húmeda los obligó a reducir la velocidad. Las botas de Lince estaban atrapadas en el barro. Lo sacó con fuerza, sus hombros se hundieron ligeramente, recordándose a sí mismo que no se distraiga. Para aumentar la profundidad del personaje, recordó que su padre le había advertido en un terreno similar, no dejes que la humedad se trague tu juicio. En ese momento, la voz de su padre siempre estaba arenosa y ansiosa, como si hubiera previsto el peligro en este momento. De repente, apareció una enorme losa de piedra en el centro de la cueva, con una figura antigua grabada en la superficie, emitiendo una débil fosforescencia. Lince Feng revisó recientemente, y los símbolos representaban la conexión entre las criaturas retorcidas y los humanos. Su latido se aceleró, y se dio cuenta de que esta era la evidencia del monstruo de la ciudad. La losa revela el secreto de los sin sangre, una antigua maldición que disuade a su familia de estos monstruos. Esto, tiene algo que ver conmigo, murmuró, su calma y severa conmocionada. Erin se agachó e intentó traducir los símbolos, sus dedos trazaron sobre la losa. La advertencia de tu padre puede ser esta, dijo, su voz con calma con un poco de fatiga. Mi familia una vez estuvo dispersa por una maldición, una despedida que se come las sombras en la noche, dejando solo un recuerdo frío y destrozado. Sus palabras eran sencillas y sin censura, con una mirada frágil en sus ojos, lo que redujo su distancia. Lince respondió con voz puntiaguda, la advertencia siempre es borrosa, como un grupo sin resolver. Esta conversación los hizo detenerse temporalmente, y sus manos le tocaron los hombros, simbolizando la dependencia de la confianza mutua a la emocionalidad. Pero al igual que se centraron en analizar, una fuerza defensiva despertó. El espíritu guardián se transforma en garras de sombras desde detrás de las losas de piedra, y viene rápidamente, con un plan táctil con forma de cuchilla que rompe el aire. Lince rápidamente agarró a Erin y se escondieron en la pared cóncava junto a él. El agua en el suelo se volvió más resbaladiza, aumentando la dificultad de escapar. Sus movimientos se volvieron torpes, y Lince usó su cuerpo para sostener el ataque, y le dolió el pecho, y no hubo dudas excesivas. ¿A la izquierda?, señaló, su voz clara y decisiva. Después de estar demasiado nerviosos para evitarlos, finalmente encontraron una esquina que era temporalmente segura. Lince jadeó y continuó desentrañando las losas de piedra, y conjuró su propia experiencia de vida.
Resultó que su sangre era el puente entre monstruos y humanos, lo que explicaba la resonancia. Erin limpió el sudor desde la parte inferior de su cabeza. Necesitamos recordarlos y seguir avanzando. Intercambiaron una mirada determinada, se pusieron de pie y fueron más profundas a lo largo del túnel, y los secretos de la ciudad se aclararon gradualmente. Continuaron profundizando a lo largo del túnel, el pasaje se redujo gradualmente, y había un olor picante de moho en el aire, y cada respiración parecía tragar una niebla húmeda. Lince tomó la delantera, y el haz de la linterna saltó sobre las paredes de roca resbaladizas, iluminando una capa de gotas de agua, haciendo que las personas sientan que el peligro oculto estaba a punto de moverse. Erin lo siguió, su ritmo estaba un poco cansado, y el equipo en su mochila tuvo un ligero impacto, recordándoles que no se relajen. El medio ambiente aquí es más astuto que antes, y la profundidad del agua en el suelo es difícil de predecir, y cada paso puede pasar, lo que hace que su progreso sea lento y difícil. De repente, un zumbido bajo vino del frente, como un antiguo susurro que daba vueltas entre las rocas. Accidentalmente descubrieron un límite oculto, una onda invisible barrida, liberando una criatura de sombra retorcida. Estas criaturas emergen de las grietas en la pared, con formas borrosas, como cables hechos de oscuridad, tratando de invadir sus sentidos con ilusiones. Lince sintió que la línea visual comenzó a difuminar, y las paredes de roca circundantes parecían retorcerse en caras extrañas. Parpadeó con fuerza, tratando de mantener su foto despierta. No mires a los ojos, dijo suavemente, su lenguaje frío y preciso, y te dejarán ver algo que no existe. Erin reaccionó rápidamente, tirando de su brazo y tirando de él hacia el recreo en un lado. Ella jadeó y dijo, he encontrado cosas similares antes, en las ruinas de mi ciudad natal. Sus palabras temblaban, pero todavía estaban ciegas. Recordó esa noche, la familia le fue tragada a la luz de la luna, dejando solo una ola de frío, y la experiencia le permitió aprender a sobrevivir con miedo. Aunque esta confesión fue corta, los acercó más. Lince respondió ligeramente, y sus ojos se suavizaron por un momento. Entiendo, mi sangre siempre trae este entumecimiento. Dijo, convirtiendo la linterna en el símbolo de la losa de piedra, tratando de descubrir la forma de romperla. Las criaturas de la sombra continuaron atacando, y un toque fantasma se adelantó para tratar de rodear sus cuerpos, haciendo que su energía consuma y dramática. El aire húmedo hizo que sus movimientos fueran voluminosos, las botas del Lince se deslizaron en el charco, y empujó duro para abrir una ola de ilusión, una punzada punzante en su pecho. ¿Usando símbolos? Erin gritó, señalando una serie de patrones en la pared de roca. Su voz estaba ansiosa y permaneció de una manera directa. Al apoyarse mutuamente, Lince analizó rápidamente los símbolos y descubrió que podían formar una barrera simple. Usó sus dedos para dibujar las líneas correspondientes en el terreno húmedo, murmuró y relató las enseñanzas de su padre. El símbolo es una cerradura y una llave, que le recordó la infancia, cuando su padre siempre se levantaba en medio de la noche para revisar las cosas antiguas en su casa. La barrera gradualmente tomó forma, y las ilusiones de las criaturas de la sombra comenzaron a desvanecerse, y eyaculan sus gis afilados, retirándose gradualmente a la oscuridad. Lince limpió el sudor de la magnitud y sintió el aire de la energía de su cuerpo después de que se consumió, pero no dijo mucho, solo miró a Erin. Tenemos que irnos, dijo, su voz volviendo a una transmisión constante. Esas cosas aún pueden estar persiguiendo. Se pusieron de pie y continuaron a lo largo del pasaje, los secretos en la losa gradualmente salieron más hilos. Lince se dio cuenta de que su alma estaba bloqueada por un monstruo, pero la idea solo mostraba el cerebro. Sus pasos cantan en el túnel, mezclándose en el silencio a su alrededor, listos para enfrentar el camino desconocido por delante. Caminaron a lo largo del estrecho pasaje, pisando las paredes de piedra, llevando un ritmo urgente. Lince estaba por delante y respiraba mucho. La luz de la linterna extendió un tronco tembloroso en el suelo húmedo, iluminando el tenedor con forma de laberinto frente a él. El poder de retención de las criaturas de la sombra sigue como una ondas invisibles, convirtiéndose en un fantasma brumoso, distorsionando el aire circundante y haciendo que la silueta de la gruta borrosa. Erin siguió detrás de ella, sus pasos comenzaron a tropezar, y la mochila en sus hombros parecía un grillete pesado, cada paso acompañado de una respiración agotada. Esta red subterránea húmeda está llena de trampas ocultas, y las piedras sobresalientes o las grietas ocultas en el suelo pueden derribarlas en cualquier momento, lo que hace que el escape sea aún más feroz. De repente, un gruñido pesado vino desde atrás, y la ilusión se extendió como una vid, tratando de rodear sus líneas visuales. Lince sintió un toque helado subiendo su brazo, y de repente le dio una palmada a la mano, dispersando a un grupo de sombras ilusorias. Estas cosas nunca terminarán, murmuró, su voz tan fría como un cuchillo, y su agotamiento fue la sensación. Miró a Erin, su rostro estaba pálido y sudorando salía de su cabeza. Esta fue la primera vez que la había visto tan débil como ella.
Para evitar el próximo ataque, se convirtieron apresuradamente en una acera, y el ambiente aquí era aún más próspero, con antiguos relieves en las paredes, como runas olvidadas en los susurros. Finalmente se detuvieron y jadearon en una gruta oculta. Este espacio no es grande, con gotas de agua colgando en la parte superior, y los ojos como los cristales están constantemente goteando, creando una leve sensación de presión. Erin se deslizó contra la pared de la roca y se frotó las pantorrillas. Yo, no puedo sostenerlo por mucho tiempo, jadeó, sus palabras sin rodeos e impulsivas, revelando su crueldad de sobrevivir en las ruinas desde que era joven. Había crecido a la sombra de la familia, y ese periodo de experiencia la hizo aprender a ocultar su fragilidad, pero ahora, sus ojos estaban dirigidos a Lince, pidiendo apoyo. Lince se agachó, limpió el barro en sus manos y mostró la imagen de su padre en el mar de su cerebro. Respiró hondo y decidió romper el silencio. Mi padre siempre decía que la sangre de nuestra familia era una doble cuchilla, dijo, su voz con calma con las respuestas profundas. Hasta donde puedo recordar, se levantó en medio de la noche para verificar las cosas antiguas y me advirtió que no tocara los bordes oscuros. Esos monstruos no aparecieron al azar, pero se sintieron atraídos por nosotros. Esto expone las sombras de su infancia, y las advertencias repetidas lo han transformado de un adolescente introvertido a su detective actual. No explicó mucho, sino que solo miró a Erin, con una calidez de confianza en sus ojos. Erin hizo clic en la cabeza y se despreció en la esquina de su boca. Entiendo ese sentimiento, respondió ella, determinó la voz, en mi ciudad natal, los secretos de la familia no han tragado a demasiadas personas. Pero no podemos parar allí, ¿verdad? Sus palabras fueron como un estimulante, y fue aliviada de cierta fatiga. Intercambiaron una mirada tácita, y la conversación redujo la distancia, haciendo que Erin decidiera convertirse en su aliado. Se puso de pie, le dio unas palmaditas al polvo de su ropa y señaló el alivio en una esquina de la cueva. Estas runas parecen estar guiando algo. Lince se puso de pie y observó cuidadosamente los patrones. Las sombras que explicaban la ciudad en su cerebro estaban tomando forma gradualmente. No pueden quedarse durante mucho tiempo, deben continuar avanzando. Después de empacar la decoración, salieron de la gruta y profundizaron en el pasaje, y sus pies se fusionaron nuevamente en la oscuridad, preparándose para el próximo desafío. Continuaron moviéndose a lo largo del pasaje profundo, con un olor a olor podrido en el aire, como si un antiguo secreto saliera de la grava de piedra. Lince estaba por delante y sus pasos eran estables. El iluminador en su mano proyectó un rayo de luz constante para iluminar las entradas paredes de roca por delante. Estas paredes ya no son bloques de piedra individuales, sino que están grabadas con tallas retorcidas, ligeramente distorsionadas en la luz y la sombra como los seres vivos, lo que dificulta que las personas ignoren los peligros ocultos. Erin siguió su respiración y con calma, pero sus ojos mostraron una advertencia. Había estado deambulando por las ruinas de la familia, y ese año le enseñó cómo identificar amenazas ocultas. De repente, un aire borroso fluyó frente a él, y el fantasma en el pasaje se condensó en una niebla como un humo, convirtiéndose en una prueba táctil translúcida para rodear sus tobillos. Lince rápidamente agarró la mano de Erin y la tiró hacia la pared por un lado. Ten cuidado, este lugar está cobrando vida. Su voz era baja y decisiva, revelando la vigilancia de años de investigación. Se apoyaron contra la pared de la roca, esperando que el fantasma se disipara, pero en este momento, los movimientos de Erin se sospecharon. Miró a las runas en la mano de Lince, era una antigua pieza de piedra tomada del alivio de la cueva, parpadeando con una ligera luz azul. Lince, yo, ya no puedo continuar así. Ella dijo, su idioma estaba lleno de fatiga y determinación. Ella creció en su familia y siempre usó esta forma directa de encubrir sus movimientos internos. Lince giró la cabeza y sus cejas estaban firmemente cerradas. ¿Qué significa?, preguntó, su voz tan fría como un cuchillo, pero había un destello de alerta en sus ojos. No esperaba que este aliado que hubiera enfrentado peligro juntos fuera movido en este momento crítico. Erin respiró hondo y apartó su atención. Mi familia, controlan las cuerdas de estos monstruos. Estoy aquí para no ayudarte, sino a esta runa. Puede cambiar mi libertad, y esas cosas me han controlado y me han hecho su títere. Sus palabras perforadas en el aire como una cuchilla afilada, revelando el pasado oscuro que poseía los monstruos. Durante ese tiempo se vio obligada a ejecutar el trance de la familia y presenciar la caída de su familia una por una. Esta exposición hizo que el cofre de Lince se apretara. Instintivamente sostuvo la runa con fuerza, sintiendo que la retirada estaba bloqueada, la trampa fantasma había sellado el pasaje, como si se estableciera deliberadamente para esta confrontación. Estalló el conflicto. Lince se acercó a Erin, y su idioma era bajo y lleno de amenaza. ¿Me has estado usando desde el principio? Esos monstruos no vinieron a ti por casualidad, pero los trajiste,
señaló el punto clave, y los hábitos analíticos que había desarrollado a lo largo de los años lo hicieron apresurarse rápidamente para encontrar las cuerdas. Erin no lo evitó, sus ojos fijos. No elegí, Lince. La maldición de la familia me hizo una herramienta para ellos, pero ahora, lo voy a terminar todo. Justo cuando se acercó para tratar de obtener las runas, un nuevo fantasma cayó del cielo, obligándolos a separarse. Lince lanzó su cuerpo y una ola de hinchazón en su corazón, pero no dijo mucho, solo respondió con sus movimientos y barrió el fantasma que estaba cerca de él. Justo cuando estaba a punto de cerrar, apareció una figura extraña desde el canal lateral. Era un hombre con una chaqueta de cuero irregular, que contenía un palo corto lleno de símbolos. Tenía unos 40 años, con cicatrices en la cara y sus ojos eran tan afilados como una quilla. ¿Estás buscando la muerte? Él gruñó, su voz llena de experiencia, y el aliento emitió de él. Lince supuso que él era el demonio del mundo subterráneo, que había cazado monstruos en la oscuridad durante muchos años. La aparición de estos nuevos aliados hizo que la situación fuera un poco lenta, y rápidamente se unió a la batalla para ayudarlos a resolver el ataque del fantasma. Mi nombre es Roen. Ven conmigo. Estoy familiarizado con las trampas aquí. Sus palabras fueron cortas y poderosas, revelando la personalidad de un lobo solitario. Los tres trabajaron juntos para romper la cerradura, caminaron por un tenedor oculto y finalmente llegaron a un sótano más abierto. Roen enciende una dim lámpara de aceite, y la marea en el espacio se disipa, y Lince y Erin respiran lentamente. No hablaron mucho, simplemente intercambiaron sus ojos, preparándose para continuar penetrando en el nido de sombras en la ciudad y descubrieron la verdad oculta. El sonido de los pasos se eleva nuevamente y se fusiona con la profundidad del pasaje. Avanzaron desde el sótano, pisando las losas de piedra húmeda y haciéndose eco de un eco bajo. El pasaje se redujo gradualmente, y las paredes circundantes estaban cubiertas con musgo luminoso, proyectando una extraña luz verde, haciendo que el espacio se mueva como respiración. Lince caminó al frente, y el dispositivo de iluminación en su mano se cambió a una cuerda envuelta alrededor del papel de talismán, que estaba ligeramente caliente y guió la dirección. Erin lo siguió, respirando con calma pero alerta, y había aprendido a identificar estos fenómenos extraños en la ubicación de la familia. Detrás del templo Luoen, sosteniendo un palo corto en la mano, sus pasos eran estables, y su respiración duradera salió de su cuerpo. En el frente, el pasaje se derrumbó en una estructura misteriosa, y una fragancia dulce pegajosa llenó el aire, como flores podridas que se dispersan en la oscuridad. Este es el nuevo obstáculo, la alucinación de la ilusión. Lince tomó la delantera y descubrió que la línea visual comenzó a torcerse, y los caminos por delante, la espalda, la izquierda y la derecha estaban constantemente tropezadas. Se detuvo instintivamente. Este lugar está jugando con nosotros, dijo, su voz tan fría como Stone, analizando los cambios a su alrededor. No te enojes, primero encuentre la salida. Roen tarareó, se apoyó contra la pared y golpeó la piedra con un palo corto para probar. He visto este tipo de truco, respondió vergonzoso, con una burla en su voz. Hace 10 años, perseguí una runa a un lugar fantasma, ¿y el resultado? Se detuvo, sus ojos se oscurecieron. Mi familia se convirtió en víctimas. El texto de la runa debería protegerlos y conducir a una oscuridad más profunda. A partir de ese momento, me convertí en un lobo solitario y ya no creía en ninguna alianza. Esta oración reveló su pasado, lo que hizo que Lince aturdiera. Lince sostuvo la cuerda con fuerza, moviendo su infancia abandonada en su cerebro. La oscura sombra sobrenatural parecía tener una respuesta inexplicable a esta runa. No dijo mucho, pero solo señaló la cabeza y continuó avanzando, y la hinchazón en su corazón se convirtió en una acción más estable. De repente, un grupo de cuerpos oscuros salió de la pared, distorsionado como tinta viva, tratando de tragar a Erin sin ella. Ella gritó, escondiéndose, y el toque real se extiende, obligando a los tres a moverse por separado. Lince caminó hacia el paso de un lado, acariciando la imagen para sellar el cuerpo, mientras Luen empujó hacia el otro lado, y el símbolo en el palo corto se iluminó, y salió un zumbido bajo. No te quedes atónito, busca debilidad. Luen rugió, su voz instó a un látigo. Erin estaba atrapado en la esquina muerta del laberinto. Ella respiró hondo, usó el conocimiento transmitido por la familia y liberó una pequeña piedra para atraer el clon real. Lince miró la oportunidad en el caos y se apresuró a Luen. Tu experiencia puede ayudarte, dijo, simplista y directo. Pero tenemos que darnos prisa, los perseguidores ya pueden haber presentado. Roen fue llamativo y respondió con una ligera respuesta, está bien, no te arrepientas. Trabajaron juntos para atacar el núcleo del cuerpo, y descubrieron que era sensible a las fuentes de luz y obligó gradualmente al grupo a retirarse de la oscuridad. Después de una feroz batalla,
finalmente atravesaron el misterio y llegaron a una cueva arqueada. En el medio de la cueva, hay fragmentos brillantes en una antigua cuenca de piedra, como fragmentos de cuerdas sobrenaturales. Lince recogió una pieza y sintió un flujo familiar de energía. Sabía que se revelarían más secretos. Jadearon y se inclinaron juntos, listos para organizar su botín, y sus pasos se calmaron gradualmente en el pasaje, mezclando la siguiente profundidad desconocida. Lince sostenía los fragmentos brillantes con fuerza en su palma, y el toque del hielo rápidamente se convirtió en un calor ardiente, y una ola de dificultad en vano penetró su médula ósea con un estímulo famoso. El aire en la cueva parecía estar condensado, y los pechos de piedra colgantes que colgaban del cielo arqueado arrojaban una capa de sombras, como una red invisible que se arrastraba. Parpadeó, y la imagen continua apareció en el campo, una vaga figura en la niebla en la sola noche de la infancia, y esa afinación era inconsistente con la resonancia energética de esta noche. Los pájaros sangrientos llegaron como una marea, y él presionó la tormenta en su pecho, temiendo que fuera irracional. Esto ha cobrado vida. La voz de Lince era baja y restringida. Se relajó los dedos y dejó que los fragmentos giren ligeramente en sus palmas. La visión comenzó a torcer su entorno, y las grietas en la cresta de piedra parecían convertirse en caras retorcidas, y las voces bajas soplaron alrededor de sus orejas, tratando de tirar de sus pensamientos. Se golpeó la cabeza y se obligó a concentrarse. Está apretando mi cerebro, no te acerques demasiado. Erin dio un paso adelante, sus manos tocaron suavemente los hombros de Lince, con el resultado de la herencia de la familia en sus acciones. Había excavado objetos similares en las ruinas de sus antepasados, y en ese momento aprendió a encontrar un equilibrio en el caos. Entiendo este sentimiento, dijo, su idioma era justo. La sangre de mi familia fue despertada por estas cosas. Hace 10 años, protegí un pedazo de piedra similar para presenciarla destruyendo a mi tío. Pensó que podía controlarlo, pero estaba atrapado por un fantasma hasta su colapso mental. Esto expone su dolor oculto, permitiendo que Lince mire la fragilidad que generalmente esconde. Respondió con una ligera respuesta, y su hinchazón interna se convirtió en una determinación desesperada. Ya no solo duda, sino que comenzó a aceptar la verdad como una maldición. Roen se paró a un lado, apoyado contra su hombro, y él resopló y rompió la fuerte atmósfera. Es otro montón de manijas anticuadas, dijo en un silencio de sarcasmo en su idioma, pero la energía de este fragmento no es simple. Es como una llave, abriendo la puerta del fondo de la ciudad. Los tres rodearon el césped de piedra, y Roen derribó las piezas con un palo corto, causando una tenue ondas. Un patrón de runa borrosa apareció en el aire, revelando los fragmentos de la sombra de la ciudad, un pasaje subterráneo escondido, conectado al nido del monstruo, y la vaga memoria de Lince en su infancia, lo que implica que estaba conectado con la sangre de esas criaturas. Rápidamente analizaron que Erin señaló el patrón de runa, que coincidió con los registros de su familia y confirmó el destino compartido por los dos. Sin embargo, a medida que gradualmente resolvieron los rastros, llegó una distancia de pasos, como un eco que se extendió en la cueva, que trae amenazas que se acercan. Lince sintió que el tiempo era apretado, por lo que respiró profundamente y metió los escombros en la capa interna del cocodrilo. Tenemos que movernos, dijo, su voz se convirtió en lo más mínimo, no dejes que se levanten. Erin y Roen señalaron, y los tres comenzaron a moverse a lo largo del camino al lado del césped de piedra, con pasos constantes, mezclando la tranquilidad en la cueva, preparándose para el desafío que estaba a punto de llegar. Los tres caminaron por la carretera de la cueva. Las paredes del pasaje estaban cubiertas de enredaderas sinuosas, ligeramente dispersas como seres vivos, emitiendo un olor húmedo y podrido. Lince lideró la cabeza, el haz de luz de la linterna rompió la oscuridad, iluminando el muro de piedra frente a él, con imágenes borrosas grabadas en ella, como las antiguas palabras policiales. Este espacio estrecho los obligó a avanzar en una fila, respirando de nuevo en las rocas, y sintió que Erin y Roen detrás de él siguieron siguiendo. Para ahorrar tiempo, Lince rápidamente golpeó los fragmentos en su mano. La energía ahora era como una llama ardiente, lo que lo llevó a concentrarse en el momento. Tenemos que encontrar la entrada al nido, dijo suavemente, con un análisis tranquilo y silencio del análisis habitual en su voz. El patrón de runa puede marcar el camino, Erin, ¿entiendes? Erin apuntó a la cabeza, sus dedos barrieron los rastros en el muro de piedra, y la acción reveló una esperma aguda del entrenamiento familiar. Había aprendido a identificar estos símbolos en las remotas ruinas de montaña, y su experiencia en ese momento le hizo entender cómo ocultar las emociones. Estas imágenes apuntan a la amenaza central, respondió, su voz con calma y con un ligero punto constante. Los registros de mi familia muestran que a menudo protegen los vital de los monstruos. Tenga cuidado, las trampas aquí son despiadadas. Cuando cayó la voz, un rugido bajo vino del frente, y una sensación de olor apestosa provenía del aire.
Apareció el monstruo guardián, un grupo de sombras retorcidas emergió de las grietas en la pared lateral, y las garras afiladas rascaron las piedras, haciendo un sonido de raspado duro. Lince se agachó instintivamente, rellenando los fragmentos de nuevo en la abrazadera. Desconecte. Se rodearán. El camino de repente se derrumbó, y una puerta de piedra oculta cayó del cielo, dejando a 3 personas solas. Roen estaba atrapado en el otro lado. Él abofeteó el palo corto y gritó con una sonrisa: «Este truco está anticuado, pero funciona. Derrota a tu lado rápidamente, vendré aquí». Su espíritu burlón ocultó a la policía potencial y también le recordó a Lince que no lo tomara a la ligera. Lince y Erin se vieron obligados a separarse, y ella se deslizó en un tenedor, actuando perfectamente. Lince, con la cara única, giró la linterna para forzarla, y una escena solitaria de su infancia parpadeó en el mar de su cerebro. Estaba en el callejón Niebla. Había luchado contra el desierto errante solo en las calles, y aprendió a usar la racionalidad para resolver el miedo. Estos detalles de fondo lo hicieron apretar los puños y convertir la defensa para atacar. La respiración de Erin fue un poco más rápida cuando se reunió en una pequeña alcoba. Se apoyó contra la pared y sus ojos cerraron. Lince. «Era como tú cuando era niña», dijo, su persistente desenfreno con sangre familiar en su aliento. «Seguí vigilando las cosas de mis antepasados y escuché voces humildes por la noche. Destruyó a muchas personas, incluida una de mis primas. Pensó que podía controlar la oscuridad, pero fue tragada por ella. Esta vez, las 2 personas estaban más cerca, y Lince sintió una corriente cálida, resolviendo las dudas en su corazón. Él señaló: «Entiendo esa soledad», respondió simplemente, volviéndose para ver los fragmentos, «pero tenemos que usarlo para localizar el nido». Roen llamó a la puerta de piedra desde el otro lado y se unió a ellos, y los 3 analizaron rápidamente las runas. El patrón en los escombros flota debajo del haz de luz, lo que demuestra que la entrada del nido está justo en la bifurcación frente a él. Lince asignó la tarea: «Eileen, ¿puedes decir el camino?» «Roen, proteger la parte posterior». «Monitorearé los cambios de energía». Integraron las herramientas en sus manos, palos cortos y hechizos familiares para convertirse en líneas de defensa temporales. A medida que el pasaje se hizo más claro, los 3 aceleraron su ritmo, y estaban listos para enfrentar la próxima decisión, y la atmósfera estaba llena de cohesión. Los 3 entraron en la entrada del nido, y el aire se volvió pegajoso y reprimido. Los muros de piedra circundantes parecían haber sobrevivido, y aparecía un débil vórtice de luz azul, como un vórtice invisible que se tragaba la luz. Lince tomó la delantera, los fragmentos en su mano temblaron ligeramente, y se liberó un escalofrío, lo que lo hizo sentir alerta. Miró a su alrededor y los nuevos remolinos de energía se extendieron en el piso, formando grietas retorcidas que los obligaron a avanzar con cuidado. Este espacio es más abierto que la tormenta, lleno de flujo de aire inestable, como si atraerá a las personas a una ilusión en cualquier momento. El antiguo guardián monstruo aparece de la oscuridad, un grupo de formas vagas, de forma grande y una superficie parpadeante con un extraño brillo verde. Opera contra el entorno circundante, y los muros de piedra comienzan a torcerse, creando obstáculos para separar a las 3 personas. Roen deletreó y bailó su breve palo contra la sombra que se acercaba. «Lo que está muerto realmente será una fantasía». Su temperamento estaba lleno del hábito de ser tonto y ridiculizado, y no pudo ocultar el temblor de sus brazos. Este era el hábito que había desarrollado a lo largo de los años en la calle, y siempre usaba el humor para resolver la crisis. Lince respondió rápidamente, intermitiendo en una grieta en un lado, y los fragmentos de la luz aparecieron en sus manos. «No se queden atónitos, busque cubierta. Controle el flujo de aire». La trampa de la ilusión comenzó de inmediato, y llegó una presión invisible, y los ojos de Lince se transformaron en una escena solitaria cuando era niño, los callejones llenos de humo, y enfrentó la amenaza desconocida solo. Esta prueba de visión condujo a sus acciones, pero se obligó a concentrarse, respirando profundamente para suprimir la tormenta del miedo. Al mismo tiempo, Erin estaba atrapado en otro remolino. Ella le arrebató los ojos. «La sangre de la familia siempre parece esto», jadeó, y su voz estaba llena de una profunda calumnia. «Nuestros antepasados intentaron sellar monstruos similares, pero trajeron una maldición eterna. Así es como mi primo fue tragado por el fantasma, y su alma se convirtió en cenizas». Esta no fue una queja accidental, sino una enseñanza que aprendió de una ruina de montaña, lo que le hizo saber cómo usar la frialdad para resolver el golpe interno. Lince miró a Erin al lado del whirlpool y rápidamente se acercó. «Tu maldición sonó sobre mí». Respondió brevemente, manteniendo su calma analítica, con una calidez de reconocimiento. Esta breve interacción le hizo darse cuenta de que su destino podría estar en contacto, y esta conexión inspiró su determinación interior. Erin hizo clic y esparció los fantasmas cercanos. «Tu experiencia de vida también puede esconder sombras similares, no dejar que te controle. Nos uniremos a las manos».
Sus palabras fueron tan precisas como una bala, ayudando a Lince a sacudirse el adelgazamiento de la ilusión. Roen se rompió desde el otro lado, y el palo corto rompió una barrera de flujo de gas. Oye, ¿estás bien? ¿Esto es tan pegajoso? Gritó, su aliento se mezcló con fatiga y bomba. Los tres se reunieron nuevamente, confiando en el apoyo del otro, los fragmentos de luz combinados con el hechizo para formar una barrera temporal. Ajustan la forma del equipo, Lince monitorea los cambios de energía, Erin distingue el camino y Roen protege la parte posterior. Los ataques del monstruo se debilitaron lentamente, y el nido profundo llegó con un movimiento bajo, como si estuviera clamando por el próximo desafío. Continuaron avanzando, sus pasos eran estables y la atmósfera estaba llena de comprensión tácita. Los tres continuaron profundizando en el nido, y el pasaje gradualmente se volvió estrecho y en espiral. Había un olor picante de azufre en el aire, como si la atmósfera antigua subterránea estuviera a punto de moverse. Lince sostuvo los fragmentos en su mano con fuerza. Ya no era solo un shock, sino un zumbido bajo, guiándolos a caminar más profundamente. Esta fuerza le recordó la fábrica de chatarra que estaba rodeada por la ciudad. Él siempre se exploró a sí mismo. Enfrentando esas sombras inexplicables, aprendió a usar la razón para resolver los miedos, pero nunca esperó que estuviera relacionado con la crisis actual. De repente, apareció un núcleo de energía intermitente frente a él, como un grupo de bolas de fuego, flotando en el centro de la gruta, con ondas de luz púrpura en la superficie. El espacio a su alrededor se torció, y el piso comenzó a balancearse como el agua, formando un sinuoso corredor de fantasía que rodeaba a su grupo. La primera reacción de Roen fue bailar su prueba de palo corto para exponer esta ilusión. Esta cosa fantasma realmente se convierte en un truco mágico, y se siente como una trampa callejera, y no es para vender boletos. Sus palabras, con un escrutinio habitual, no podían ocultar la respiración rápida. Este era su hábito que desarrolló mientras luchaba en el mercado negro subterráneo, y siempre usó su risa para encubrir el peligro potencial. Lince sintió una fuerza de tracción familiar, y los fragmentos se pusieron calientes en sus manos. Se obligó a mantenerse firme e intentar analizar este fenómeno. Este núcleo me está respondiendo, dijo suavemente, manteniendo un análisis frío, pero una sensación de resonancia impotente aumentó en su corazón. El corredor de fantasía se expandió repentinamente, distorsionando el paisaje circundante y separando a las tres personas. Erin fue arrojada a una grieta a un lado, y rápidamente enrolló el hechizo familiar y murmuró. Los registros familiares mencionaron cosas similares, dijo, su voz con calma y humilde. Mi abuelo trató de romper una maldición, pero al final, la sangre siempre estaba manchada de sombra. Su vida en su residencia separada en las montañas había sido sellada por esos restos, y nunca fue completamente erradicada. Este no era un mensaje vacío, sino una enseñanza que había sido influenciada en las ruinas desde la infancia, lo que le permitió saber cómo encontrar aliados en el mundo absoluto. Lince fue retorcido a través del corredor, y una imagen borrosa apareció frente a él, una sombra borrosa, que estaba profundamente entrelazada con la soledad de su infancia, y esa sombra en realidad hacía eco del movimiento del núcleo de energía. ¿Es mi sangre una maldición?, murmuró, pero rápidamente recurrió a la acción, centrándose en la luz de los fragmentos. Tenía miedo de que esta industria se tragara todo lo que tenía, y también se dio cuenta de que las palabras de Erin eran como un rayo de amanecer. Le gritó, tu historia, podemos cambiar la situación. Hubo una calidez en su temperamento, la vulnerabilidad que nunca había revelado cuando investigó el caso solo. Al mismo tiempo, Roen maldijo al otro lado, y el palo corto golpeó la pared de la ilusión. No recitas allí, piensa en una manera. Este lugar es como un laberinto que debería estar muerto, y morderá a la gente. Su grito rompió el apretado silencio, recordándoles que deben estar unidos. Erin miró la perforación del Lince, respiró profundamente y dijo, hemos fallado, pero eso no significa eterna. Mi primo fue tragado porque se conoció. Eres diferente, estamos allí. Sus palabras reavivaron la determinación del Lince. Hizo golpes con fuerza a los fragmentos, arrancando una grieta y dejó que los tres se reunieran. Ajustaron al equipo, Lince tomó la iniciativa al monitorear los cambios de energía, Erin identificó las posibles formas de salir y Roen fue responsable de alertar a la parte trasera. Los movimientos del núcleo de energía eran débiles, y avanzaron a lo largo del corredor, con pasos constantes, y las voces bajas en el nido se hicieron más claras, como si estuvieran dando la bienvenida a la siguiente etapa. En este momento, su comprensión tácita se volvió más apretada. Aunque el conflicto interno del Lince no se había resuelto, se convirtió en una fuerza hacia adelante. El camino por delante sigue siendo largo, lleno de posibilidades desconocidas. Caminaron por el corredor, y las voces bajas del nido pasaron de susurros borrosos a los susurros despejados, como si los susurros invisibles estuvieran dando vueltas entre las paredes de piedra.
Lince sostuvo el fragmento, su luz iluminando el paso sinuoso delante de él como una ligera lámpara. Una marea de olor a humedad en el aire les recuerda que están experimentando profundamente en el interior secreto de la ciudad, que alguna vez fue el sitio de la antigua fábrica y ahora se ha convertido en un nido de fuerzas sobrenaturales. Roen caminó detrás, su palo corto en su mano golpeó el muro de piedra, tratando de detectar peligros potenciales. Su visión del mercado negro subterráneo siempre podría encontrar reglas en el caos. De repente, un shock vino del subterráneo, el pasaje comenzó a desintegrarse y la grava cayó como lluvia, atrapándolos en estrechos cíters. La ilusión retorcida se extiende desde el núcleo de energía, creando una ilusión de hendiduras, tratando de extraer sus pensamientos. Lince sintió que su voluntad se destrozó, y esas imágenes sacudieron la soledad de su infancia. En las ruinas de la ciudad, una vez enfrentó los extraños sonidos de la noche solo. En ese momento, aprendió a usar herramientas simples como cuerdas y linternas para ver lo desconocido, pero nunca imaginó que esos recuerdos se convertirían en los grilletes actuales. Este poder está acabando mi pasado, dijo Lince, con voz manteniendo un análisis de frío, con un temblor que es difícil de detectar. Erin rápidamente rodó su hechizo, y las runas brillaban en la oscuridad. Ella respondió, mi familia trató de sellar de manera similar a las amenazas. En los sitios antiguos en las montañas, nuestros antepasados usaron juramentos sangrientos para establecer barreras, pero dejaban grietas cada vez. Sus palabras fueron firmes y bajas, revelando la gravedad que cultivaron en esos sellos desde la infancia, lo que le permitió saber cómo transformar la historia personal en defensa de un grupo. Roen sonrió y golpeó una roca con un palo corto. Oye, ustedes no siempre se sumergen en la memoria. Los rasgos callejeros como yo siempre sobreviven por respuesta impaciente. Recuerdo que una vez en el mercado negro, usé una piedra falsa para hacer truco. Ahora es una réplica. Su humor era como un regulador ligero y rápido, que disolvió la atmósfera apretada y destacó su sabiduría de supervivencia desenfrenada. Durante esta pausa, los tres se acercaron, y Lince levantó los fragmentos para calmar la luz. Si queremos descifrar esta ilusión, tenemos que combinar el poder de esta cosa, dijo, su idioma se convirtió en una gravedad. Recordó la infancia solitaria, ya no es una carga, sino una emoción, lo que lo llevó a compartir más. Pensé que esas sombras eran solo ilusiones, y ahora son ecos que me llaman sangre. Erin señaló la cabeza, el hechizo se cruzó con la luz de los fragmentos, creando una barrera temporal. Podemos cambiar ese fin, respondió ella, al igual que mi familia sellará, no contra 1 a 1. Roen interrumpió, está bien, luego apareceremos en un equipo, no dejes que este lugar nos destrozara. Este intercambio profundizó su comprensión tácita y se transformó de socios temporales en alianzas reales. Como la barrera es estable, continúan avanzando, evitando otra ola de trampa colapsada. La llamada del núcleo de energía se volvió más brillante, guiándolos hacia las profundidades del nido, y el aliento allí se volvió cada vez más intenso, como si el último secreto estuviera a punto de revelarse. Lince tomó la delantera, su ritmo era estable, y la comprensión tácita del equipo se convirtió en una fuerza a la vista. Una ligera luz salió adelante, lo que indica un desafío más profundo. Entraron en las profundidades del núcleo de energía, un espacio circular escondido en la cueva subterránea, con la respiración en descomposición que se despertaba en la oscuridad como un objeto horneado por mucho tiempo. Una ligera luz se desbordó del núcleo en sí, formando un rayo dinámico de rayos que iluminó las paredes de roca como los seres vivos. Lince tomó la delantera al estar quieto, y el brillo de la luz en su mano y la energía a su alrededor estalló. Sintió una fuerza invisible que invadía sus pensamientos. El monstruo finalmente se condensó como un grupo de nieblas negras, tratando de tragarse sus almas. Los recuerdos solitarios del pasado surgieron como una marea. En su infancia, solía observarse en las ruinas de la ciudad, usando sus propias trampas para luchar contra amenazas desconocidas. Estas experiencias una vez lo empobrecieron y se convirtieron en los grilletes actuales, haciéndolo sentir conmovido en su corazón. Este poder está apretando mi sangre, dijo Lince, su voz con calma y con una profunda resonancia. Miró a Erin y Ron, tratando de reprimir el miedo. Mi padre era el guardián de estos monstruos, y me abandonó de las sombras de la ciudad, pensando que podría separar la maldición. Inesperadamente, siempre fluiría en mi cuerpo. Sus palabras revelaron el secreto oculto, permitiendo al equipo sentir su vulnerabilidad, el momento clave de convertir de un detective de soledad en un líder. Erin se hizo un hechizo, y las runas doradas ligeras se colocaron en la cueva, y sus ojos eran tan firmes como el juramento de sus antepasados en la zona montañosa. Mi familia ha sellado estas amenazas durante generaciones, murmuró, y la luz del talismán comenzó a fortalecer las barreras a su alrededor. Érase una vez, nuestros antepasados usaron sangre para construir un límite en una aldea remota. Aunque dejaron cicatrices, también enseñaron el valor de nuestro grupo. Ahora, no estamos luchando solos. Sus palabras inyectaron una fuerza estable,
permitiendo que la barrera estabilice y bloquee gradualmente la invasión de los monstruos. Roen sonrió, y el palo corto en su mano bailó en un arco defensivo. Oye, todas estas familias fritas siempre dicen que son tan serios. Los gángsters del mercado negro como yo, confían en la escena para tomar la iniciativa. Miró al monstruo, su idioma era ligero y rápido para llevar la astucia de la calle. Recuerdo que una vez intercambié un bajo tierra, usó una serie de joyas falsas para engañar a los trucos a nivel de monstruos. Ven y ten un gran turno. A medida que los fragmentos se cruzaron con la luz del talismán, una poderosa ola de energía se implementó, y el monstruo rugió e intentó contraatacar. Lince pisotó la presión de suprimir su memoria y respiró profundamente. Podemos cambiar esta situación. Dijo, su corazón se reconcilió y aceptó el grito sangriento. El equipo trabajó juntos para dirigir la luz al núcleo, el poder del sello suprimió gradualmente a los monstruos, y la niebla negra se disipó gradualmente, revelando la verdad sobre la sombra urbana. Cuando todo se calmó y la cueva volvió al silencio, Lince sintió un nuevo equilibrio. Se volvió hacia sus parejas. Esta ciudad ya no es una trampa, sino un hogar que guardamos. Se fueron profundamente juntos y entraron en los amanecer de la ciudad, y la historia estaba llena de armonía.